8:06 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, lunes 7 de julio, mes patrio. Estamos con Ricardo, Patricia está en camino. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, amigos, bienvenidos. Y nada mejor que iniciar este programa ahora justamente en un diálogo que es el que se va imponiendo casi todos los días, es decir, independientemente de los problemas, las escandaleras, las polémicas, independientemente de todo ello, efectivamente la pregunta constante es no solo qué nos está pasando, sino por qué no encontramos consensos y por qué no definidas ya los problemas y las necesidades, por qué no avanzar en algunos de ellos. Y ese esfuerzo es el que hace 12 años, parece mentiras, en realidad se inició en el Perú constituyendo el Acuerdo Nacional. Estamos ahora con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el doctor Javier Íñiguez Echevarría. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros y felicitaciones, por supuesto, por este 12 aniversario. Muchas que nos permite recordar muchas cosas, en verdad. Es decir, que se trató de un esfuerzo serio, que han participado aquí muchas personalidades del país, todos gente muy respetable y con muy importantes criterios. Usted, en la presentación del libro, que es el que vamos a comentar y que se presenta mañana, Acuerdo Nacional, Consensos para enrumbar al Perú, se pregunta como partida: ¿han sido las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y su actividad como foro, inspiración o sustento para tomar decisiones en el Poder Ejecutivo, diseñar leyes e impulsar el diálogo como un medio para lograr mayor cooperación entre los peruanos? Es una pregunta sustantiva y en realidad estamos en pos de los consensos, porque a diferencia de otras épocas que también hemos vivido, en que han sido épocas de reclamos inmediatos y constantes y además con rebeliones ideológicas y políticas, hoy día más bien estamos en la necesidad urgente de poder encontrar institucionalidad, porque el país está en una situación diferente, ¿verdad? Y es ahí donde las carencias son más manifiestas, aunque no necesariamente tan polémicas ni encontradas, porque hay mucho menos guerra ideológica y mucho más necesidad de consensos. ¿Cómo aprecia usted la tarea hasta ahora recorrida? Nos puede quedar, por supuesto, la idea de que no se ha avanzado lo suficiente, de que de repente han habido muchos saludos a la bandera, pero al mismo tiempo, vaya, este libro lo demuestra, hay una contribución espectacular de gente pensante, de gente que ha actuado en política, de gente relevante en la conciencia nacional. Efectivamente, el intento con el libro ha sido, creo que, exitoso, en el sentido de que la celebración del aniversario queríamos que viniera con una especie de evaluación de la incidencia del Acuerdo Nacional en la vida política del país. Y 164 declaraciones que tuvieron la gentileza de entregarnos, incluida la suya, muestran que sí, que esa incidencia es, importante, no es la que conduce el país, obviamente, en todos sus términos, y quizás es mejor que así sea, pero revela que sí, que quienes han tomado decisiones en el país en los últimos 12 años, en los 3 gobiernos que han transcurrido, reconocen que el Acuerdo Nacional ha sido o un punto de partida, o una inspiración, o un marco de referencia, o un criterio para elaborar leyes, para elaborar decretos, para elaborar planes, para elaborar políticas, estrategias de gobierno. Y eso va saliendo a lo largo del libro. Poder tener una mirada de largo plazo, que también siempre se requiere, ¿verdad? Termina habiendo una mirada de largo plazo en el país, a pesar de que todos los gobernantes todo el tiempo han estado ahogados en las coyunturas, como es natural. Sí. Pero nos hemos hecho un sitiecito en este Acuerdo Nacional en los últimos 12 años como para que el largo plazo tenga un ámbito sea importante, sea reconocido. El Perú existe en ese sentido. Digamos, hay muchos intereses, hay mucha gente detrás de sus propios objetivos, eso es sin duda real. Pero además en estos 12 años ha habido como un remodelamiento, por lo menos, como decía yo, de la perspectiva y de lo que necesitamos con urgencia, ¿verdad?
en eso por lo menos estamos de acuerdo. Sabemos cuáles son las políticas que hay que tener, los objetivos que han sido aquí marcados de manera muy, muy concreta, las políticas de Estado que son necesarias, en fin. Lo que pasa es que desde no que son nos revelaciones, pero sí son desafíos. Así es. Uno a veces pierde la paciencia y con razón. De que acuerdos ya antiguos no se hacen operativos. Acuerdos esperan las calendas griegas, ¿no es cierto? Y de vez en cuando, sin embargo, tenemos, digamos, alegrías particulares, ¿no? Este asunto de comprometerse a subir el presupuesto de educación de una vez por todas, ya, después de tanto tiempo. Pero quedó a la mitad nada más. ¿A la mitad de? O sea, la meta era llevarlo a 6. No, sí, se ha quedado en 3 durante más de 12 años. Sí. Y ahora ya hay el compromiso de hacer 3.25 y 3.50 por lo menos en los 2 años que quedan. Es un prorrateo. Sí, es que el objetivo del acuerdo cuando eso se escribió era ese, que se fuera subiendo en 0,25% del Producto Interno Bruto el presupuesto en educación. Bien, es una señal, obviamente, hay que seguirlo haciendo, pero tenemos tal déficit en el Perú, en rubros cruciales como educación, como y salud, o jubilaciones y pensiones, ¿no? O en general tratamiento del niño o de la madre. Estamos en América Latina encima del récord en varias cosas y debajo de los promedios en algunos asuntos penosos que tienen que ver con la gente. ¿Y ve usted en este gobierno una mayor receptividad a las propuestas y a los acuerdos que se alcanzan en el Acuerdo Nacional? Bueno, todos los gobiernos lo han tenido y en mi experiencia, sin embargo, más reciente, yo sí debo decir que no hay primer ministro o premier que no haya respaldado el acuerdo, que no lo haya atendido, que no lo haya, digamos, escuchado, porque se toman muchas notas en estas reuniones por parte de quienes tienen que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los partidos y gremios mandan personas que saben de los temas en general. Y entonces es muy interesante ver el proceso de escucha y de aprendizaje que creo que hay discretamente, por supuesto, pero efectivo, creo. Ahora, para esta ceremonia justamente mencionaba usted fuera de micro que van a estar presentes casi todos los primeros ministros, desde los que lo fundaron hasta hoy al Acuerdo Nacional. Bueno, hemos programado un conversatorio para no hacer una cosa demasiado solemne y larga, y intervendrán 3 primeros ministros o premiers, uno de cada gobierno. Estará Carlos Ferrero, estará Jorge del Castillo y estará René Cornejo, que dirán lo que han tratado de señalar en el libro, de qué le ha sido útil, qué experiencia tienen al respecto, y también estarán Rafa Roncagliolo, Max Hernández y quien habla, para recoger los 2 anteriores secretarios ejecutivos. Los 2 anteriores y el actual secretario ejecutivo, para evaluar estos 12 años y presentar pues propuestas de futuro, ¿no? hacia adelante. Así es que espero. Ahora, en el libro hay una cantidad de participantes para cada uno de los objetivos, ¿no es cierto? Efectivamente. Que después vamos a hablar sobre ello. Patricia, bienvenida. Gracias, Raúl. Yo quería hacerle la siguiente pregunta al señor Guíñez, y es: hemos sido un país que se ha ocupado de lo urgente durante mucho tiempo porque había demasiadas urgencias que resolver después de un largo periodo de crisis y de violencia. Ya es tiempo para lo importante, porque habiendo presupuesto, ¿en qué momento pasamos de apagar incendios a empezar a trabajar en políticas de largo plazo? Yo creo que lo estamos haciendo, no sé si planificadamente, ese ya es un asunto de la mente de quienes están tomando las decisiones, en lo cual no puedo entrar, pero yo sí creo, por ejemplo, que estamos en un proceso de reformas en el que se está reconstituyendo el Estado, cosa que es indispensable para que haya largo plazo, ¿no? Y yo creo que hemos tenido demasiada personajes, funcionarios, miembros del Estado dedicados a medio tiempo a la función pública, ¿no? Se discute sobre cuántas horas por día efectivamente los médicos del sector público trabajan en el sector público. Los maestros se dedican a la tarea docente en las escuelas públicas, y si no tienen que
compatibilizar eso con otras para poder llevar algo a la casa. Bueno, Los ahora el policías flamante ministro trabajan O la 24 policía. por 24. Claro, decía tenemos que la una policía a medio tiempo. firmaba y punto. Así No, es. pero algunos iban, firman y se van. Ya, eso ni siquiera. No Tanto entremos de a ese presencia. detalle, pero lo normal es, digamos, que tengamos un Estado a medio tiempo. Que claro, en el medio tiempo que se le dedica, no se tiene la tranquilidad, ni el tiempo, ni en fin, la institucionalidad suficiente como para que se piense a largo plazo. Así es que creo que sí, creo que es posible que estemos en un momento en el que efectivamente el largo plazo tenga un lugar y tenga quien lo administre. Una de las. Vamos, perdón Patricia, vamos a hacer una pausa. 8:16. El doctor Javier Yguíñez, en el mes de la patria, los consensos que necesitamos para enrumbar el país a propósito de los 12 años que cumple el Acuerdo Nacional. Usted ha mencionado varios aspectos sociales, pero en realidad el comienzo de las reflexiones, por lo menos en los periodos últimos, ha sido precisamente: estamos en una época de relativa bonanza, vamos bien en políticas económicas, y sin embargo ahí hay también serios tropiezos, y sobre todo cuando se mira a futuro se encuentra que en efecto, si no hay un acomodamiento institucional, no se puede caminar en lo económico. Ahora, en lo económico sí prevalecen serias diferencias, precisamente cuando se refleja lo social uno se da cuenta de que en verdad el esquema con el que venimos trabajando no favorece a todos por igual, y ese es un problema que se va complicando. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en materia económica para imaginar que en efecto vamos a suplir vamos a abatir todos estos enormes diferencias sociales y de educación y de servicios públicos? El crecimiento que hemos tenido ya bastantes años, y bienvenido, sin embargo está mostrando también las limitaciones para cumplir con ciertos objetivos. La cantidad de informales, digamos, no disminuye, cosas de este estilo. Parece ser como que la locomotora no termina de arrastrar en condiciones adecuadas a bastantes vagones del conjunto del tren. Así es que sí, efectivamente, una vez que lo social está siendo impulsado con mayor decisión y mayores recursos, la pregunta sobre la economía emerge distinta. Ya no es la estabilización, la crisis, el cómo no caer más, sino cómo crecer mejor para más, para todos y por más tiempo. Y en ese sentido yo estoy optimista respecto de el planteamiento de la diversificación productiva. El ministro lo pone en términos muy gráficos: hay que añadir motores a la economía, cosa que es una buena expresión en cierto sentido. No es solo un motor y todas las demás locomotoras arrastrándose pasivamente y recibiendo el beneficio de las locomotoras, sino que hayan otras aproximaciones al punto. Creo que ese debate es muy importante. Ese debate es muy importante. El ministro está haciendo una campaña casi política detrás de una consigna como esa, y eso lo presentó también en el acuerdo y con mucha atención fue escuchado, porque hay esa intuición. Hay la intuición de que efectivamente, como se ha estado diciendo estos días en el periódico, dependemos demasiado del mercado chino, y si allá se resfrían, nosotros nos va a dar neumonía, y en consecuencia está bien lo logrado y simultáneamente no garantiza continuidad. Así que esa diversificación, que alude a más que industria propiamente, yo la relacionaría con descentralización. Es cierto que la hay, es cierto que en algunos lugares de la costa esto se está expresando con bastante dinamismo, y sin embargo es cierto también que las diferencias, las brechas entre costa y sierra, por ejemplo, entre urbano y rural, no se reducen. Y por lo tanto, eso ocurre en un contexto político en donde la ciudadanía de estas regiones esgrime pues sus derechos y reivindica, digamos, su derecho a asumir responsabilidades públicas. Y la regionalización no ha contribuido a eso. Bueno, dependiendo de dónde ha habido recursos naturales o no, sí ha contribuido con más o menos
presupuesto, pero sí hay muchos lugares en los cuales esos recursos no se han traducido en bienestar del mundo, sobre todo rural, del mundo disperso, campesino. Ha mejorado. Pero la mejora del mundo campesino, a pesar de ser significativa respecto del pasado, yo he hecho cálculos también que no reduce las brechas con significativamente las mejoras en la ciudad. Porque puede aumentar alguien que tiene 150% su ingreso, y no es poco, y es de agradecer. Pero el que tiene 10.000 aumenta 5% y ya aumentó más que el 50% del que tenía muy poco. Con lo cual las distancias siguen vigentes a plenitud, a pesar de que en cada año se puede decir que mejoraron más los campesinos que los obreros y análisis de este estilo. Eso es por año, pero cuando uno mira en perspectiva las cifras, las distancias siguen vigentes porque requiere mucho tiempo cerrar esas brechas y persistencia. Persistencia, eso implica otra vez miradas a largo plazo, y la mirada a largo plazo tiene sentido en la medida en que hay continuidad. Continuidad en medidas tomadas por un gobierno seguidas por otro. En ese aspecto, ¿cuál ha sido la evaluación que hacen desde el Acuerdo Nacional? ¿Existe continuidad en determinadas políticas, por lo menos en determinados sectores? Sí, sí existen algunas, menos que las que uno querría, pero hemos detectado en las declaraciones del libro, eso está muy, muy claro, por ejemplo, que la política educativa tiene más continuidades de las que se perciben a primera vista. Interesante. Se intentan de distinta manera. Se corta con lo anterior, pero no tan radicalmente como para salir del camino en el que se está viniendo. Valorización del magisterio, por ejemplo. Cosas de ese estilo siguen de distintos modos. Política de defensa. La política de defensa, y en el libro están varias declaraciones y hay otras más que podríamos sacar, que dicen que sí, que la política de defensa del país está guiada por el Acuerdo Nacional en la medida en que se especificó que la política de defensa en el Perú tiene que ser compatible con la democracia, que tiene que basarse en la soberanía de la ciudadanía y que no puede ser pues una política de defensa exclusivamente técnica o especializada en el sentido, digamos, de gremio, dedicado exclusivamente con ausencia de la ciudadanía en conjunto. En fin, hay criterios entonces de este estilo que muestran que sí hay continuidad. La política tributaria ha tenido momentos muy importantes en el seno del Acuerdo Nacional y lo reconocen quienes saben y están en el libro declarándolo. Así es que... ¿Lo medioambiental? En lo medioambiental tenemos una política de hace ya mucho tiempo, la política 12, pero que tiene una necesidad de actualizarse en un sentido que corresponde al año en el que estamos, el cambio climático. Y es que, como eran los tiempos hace 12 años, o nuestra escasa conciencia del tema, que en esa política no aparece la palabra cambio climático, lo cual es muy interesante, muy revelador, es un mea culpa, digamos, pero claro, estamos conversando ya con el ministro del Ambiente y con especialistas en el tema para hacer de ese tema ya específico una materia, digamos, de política o de pronunciamiento. Sí. Pero sí, es muy curioso. Ahora lo que de alguna manera se ha cuestionado ahora es el modo como se ha llevado el proceso de descentralización en nuestro país, que tiene algunos errores que corregir, y en ese sentido quería consultarle sobre precisamente la participación de usted dice en el Acuerdo Nacional. Cada agrupación, cada gremio envía a sus expertos. ¿Han revisado ese proceso de descentralización, de regionalización y cómo mejorarlo? Porque es evidente que no ha marchado bien, pero que se tiene que continuar. Sí, como conjunto no, están los lineamientos en la política correspondiente, pero están en este momento, bueno, los representantes de los gobiernos regionales siempre son muy escuchados en el acuerdo. Son pocos y ese es quizá un límite, pero en el acuerdo está presente el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que le toque, y el segundo de a bordo. Y en este momento tenemos al representante de Moquegua yendo con bastante regularidad, y hemos escuchado expresiones del presidente también regional muy apreciativo del Acuerdo Nacional, pero como evaluación de conjunto no, y eso es un proceso muy complejo que habrá que ver cómo en el acuerdo lo podemos tratar. Pero tenemos también representantes de municipios, de AMPE. Así es que tanto gobierno regional como local están presentes en el acuerdo, pero el tema mismo es un tema que tenemos que ver cómo lo incorporamos en una discusión, porque tiene muchas aristas
Sí, y es uno de los elementos que está haciendo crisis y generando pues distorsiones, ¿no? El proceso económico en general, también con el tema de la corrupción, todo lo demás. Sin duda, ¿no? La corrupción es una característica que se ha generalizado, no solo en los gobiernos regionales y locales, sino en todas las instancias. Lamentablemente, esperemos que nuevas medidas. La Comisión Anticorrupción, en la que también el Acuerdo Nacional participa, está tomando medidas al respecto, vinculadas a temas gruesos como lavado de activos y temas de ese estilo. ¿Por qué? Porque el país estaba diseñado por desidia o por conciencia, uno nunca sabe en estas cosas, ¿no? Como para que se escaparan quienes se dedicaban a estas actividades ilícitas. Sí, pero es que entonces el juez no podía juzgar porque la superintendencia tal no podía darle la información que correspondía para... Y entonces, claro, era una especie de pacto. Sí, claro. Es una maraña protectora, en realidad. Algo así que yo me hace pensar mucho, porque uno no sabe si es descuido, diseño o combinados los dos. Ahí está una cuestión que es realmente, y no hay ningún ánimo de crítica con respecto a esto, es decir, digamos, el Acuerdo Nacional es una suerte de libro abierto en el cual todos pueden más o menos colaborar y dar ideas. Ahora, ese libro, ¿cómo se traduce en algunas prácticas? Aunque sean muy breves y muy cortas y muy pequeñas, pero que vayan indicando, mire, ¿cuántas veces en estos 12 años se han reunido las fuerzas políticas y han estado en el frontis del Palacio de Gobierno ahí, todos posando para la foto? Pero es tremendo, porque en realidad salen ahí, en fin, se saludan y no bien caminan media cuadra y ya está la cosa de nuevo fortísima, ¿no es cierto? El Acuerdo Nacional, una de las cosas que ha tenido es que efectivamente ha podido ser posible el diálogo, y un diálogo civilizado, inteligente. ¿Qué falta para poder, a partir de eso, decir, bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto sobre tal aspecto? Y vamos a traducirlo en política de Estado. Sería una forma de practicidad, vaya, no sé si estoy... Sí, yo creo que ahí hay un proceso que es desesperadamente lento, porque supone que la ciudadanía asuma como propia cierta orientación. Por ejemplo, llevamos décadas diciendo la educación es, etcétera. Los hijos son el futuro del país. No hay salida sin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llevamos, ¿qué? 10, 20 años, por decir algo, si no más, con consenso en la sociedad respecto de la importancia de la educación. Bueno, ¿cuándo se convierte eso en un castigo para el político en caso de que no cumpla? Uh-huh. Y ese es un proceso paulatino. Seguridad ciudadana igual. Siempre inquietos al respecto, acelerado el problema en los últimos tiempos. ¿Desde qué momento los políticos detectan que tienen que efectivamente tomar en serio las políticas de largo plazo y otras de corto que hay que diseñar? Y sin protagonismos exclusivos. No es que el APRA piensa, no es que tal o cual partido ha decidido, no. Bueno, en eso el acuerdo es muy curioso, porque uno está ahí, y yo estoy muy a menudo, como imaginarán, pero me sorprende, porque los reconocimientos a lo anterior son mayores que los que luego en una campaña de perfilamiento político se esgrimen, ¿no? Y las continuidades también, y yo me parece bien que estas continuidades se esgriman, se planteen. ¿Por qué? Porque de la improvisación solo sale desastre y lo paga generalmente la cuerda floja, los que están en la cuerda floja o los que están, digamos, en situación de debilidad. Así es que cierta continuidad en cosas que son importantes, que valen la pena, que se pueden hacer mejor, y gradualmente, en ese sentido, yo creo que es un logro que esperemos que acorte los plazos en los cuales se convierten las políticas en efectivas iniciativas. Pero el libro muestra que se han convertido más de lo que se preveía. Lo que pasa es que el funcionario público que tiene que aplicar estas cosas, quizá en primer lugar, lo hace con mucha discreción. Es un estilo silencioso de operar en el Estado. No es que se declara de manera rimbombante, ¿no es cierto?, que se han inspirado para contrarrestar el pánico de la página en blanco al momento de redactar un decreto o lo que fuera, que se inspiraron por un rayo de luz que vino del Acuerdo Nacional. Por supuesto que no. Simplemente se usa bien, se lo lee, se inspira, se redacta con los términos que suelen estar ahí porque han sido consensuales y peleados palmo a palmo. O sea, sí es un apoyo a quien toma decisiones. Y esa es quizá una de las conclusiones para mí del libro.
quien toma decisiones en el silencio, en los lugares así, de soledad muchas veces, porque se le encarga a uno que haga algo y sin apoyo, sin recursos, sin inspiración y sin respaldo político, incluso a veces miran el acuerdo y dicen dónde me agarro para ensayar un primer bosquejo de política. Y entonces ha ocurrido. Y para poder sustentarlo públicamente, ¿es Eso. cierto? Porque a la hora que le preguntan, ¿y usted por qué ha hecho eso? Bueno, el Acuerdo Nacional lo sugiere y esa es una gran carta de presentación. Es una ¿no? carta de presentación de Y es una legitimidad. gran legitimidad. Así es. Así El es. acuerdo ayuda a quien quiera hacer algo. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces de el cambio no climático al cambio climático en política. Yo creo que eso es central. Y enhorabuena, este 12 aniversario que nos vuelve a plantear pues la necesidad de llegar a una cosa práctica, ¿no es cierto? Sí, el Estado, la situación del país lo está exigiendo, la situación de América Latina, en fin, muchas cosas han cambiado en estos 12 años de una celeridad impresionante, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, a Y ustedes. felicitaciones A a ustedes todos los que por forman parte del darme- equipo y los que formaron parte del equipo, quienes dieron forma y lugar a todo esto, los secretarios de ejecutivos, en verdad han sido todos ejemplares y, en fin, ha habido mucho y muy buen trabajo. Esperemos que esta sesión de las 7 de la noche de mañana en el Museo de Arte de Lima, un sitio muy bonito además, Así es. Lindo. sea una reunión ágil, amena, en la que la pasemos bien. Muy bien. De eso se trata. Muchas gracias. Adiós. 8:34 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a tratar también otro tema importante, con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, también la situación en el seguro social, que todavía sigue y una huelga complicada. Hacemos una pausa.